y para eso nos va a hacer una ponencia hoy día sobre las diferentes opciones de certificaciones de calidad, la doctora Janet Vallejos, y especialista en certificación Global Gap, Michelle Edones. Antes de empezar con las ponencias, quisiera presentarles algo sobre el sitio agropecuario CEDEPAS. Y si me permiten, voy a compartir algunas pantallas. Solamente dar algunas indicaciones, que si tienen algunas preguntas, las vayan haciendo en el chat o en el casillero de preguntas y respuestas en la parte inferior de sus pantallas. Vamos a empezar con la ponencia de Janet, luego del especialista Michelle, para finalizar con una ronda de preguntas donde se podrán responder. Vamos a tratar de responder a la mayoría de preguntas que ustedes realicen. Bueno, nosotros como sitio agropecuario tenemos la finalidad de elevar el nivel de innovación tecnológica, productiva, empresarial y comercial de las empresas asociativas y MIPYMES del sector agroindustrial. Trabajamos en 5 regiones del país: Piura, Cajamarca, La Libertad, Ancash y Lima. Nuestras cadenas prioritarias de trabajo son derivados lácteos, derivados de carne de cuy, banano orgánico, espárrago, entre otros frutales también y hortalizas. Nosotros tenemos 5 servicios principales, que son los de transferencia tecnológica, capacitación, investigación, desarrollo e innovación, difusión de información y acciones de articulación. Buscamos que estos servicios sean de manera integral, que permitan a las unidades productivas, que están compuestas principalmente por cooperativas, asociaciones, productores individuales, incluso con visión de negocio, cuenten con opciones de presentar algún proyecto para gestionar financiamiento de innovación, desarrollo de prototipos de productos con valor agregado, posicionar estos productos que vayan desarrollando también en el mercado, tengan un nicho de mercado identificado. Buscamos también que mejoren los procesos, la productividad y la calidad de productos que tienen ahora, que puedan alcanzar un mejor precio, mejor calidad, mejor presentación, y por eso también promovemos este evento hoy día, porque responde a la calidad de la producción y cumplir con requisitos exigidos por certificadores. Nosotros también brindamos asesoría en gestión organizacional y empresarial. Buscamos que las unidades productivas también implementen herramientas que les permitan gestionar su empresa de manera adecuada, puedan rendir cuentas, no tengan problemas luego incluso de poder llevar una contabilidad o un registro adecuado a sus ingresos y gastos. Y les asesoramos y acompañamos para que puedan establecer acuerdos comerciales principalmente formales y responder a las tendencias de mercado, principalmente en una tendencia tan dinámica como la que estamos ahora, y en una incertidumbre de no sabemos cuál va a ser la respuesta de mercado, qué nuevas cosas van a venir también, ¿no? O qué nuevas exigencias tenemos que cumplir que no siempre se conocen. El sitio agropecuario, entre una de las líneas de trabajo, tenemos asesorar para que alcancen certificaciones las unidades productivas. Para eso hemos asesorado a 10 organizaciones, unidades productivas de diferentes regiones, para que puedan alcanzar los requisitos que piden, especialmente en las cadenas de espárrago y banano orgánico, y puedan nuevamente tener una certificación a la calidad de su producto, y esto va a tener muchas ventajas frente al mercado, que ya nuestros especialistas nos lo van a comentar más adelante, no quisiera adelantarme. Entre las que ya han alcanzado certificaciones, también tenemos varias, principalmente en banano, por ejemplo en Piura 15 unidades productivas que han alcanzado certificaciones, y en La Libertad también tenemos 7 unidades productivas en banano y espárrago. Principalmente las certificaciones que hemos promovido son de Global Gap, Fairtrade y certificación orgánica. Hay algunos también nuevos desarrollos de productos, prototipos de productos novedosos para el mercado que hemos estado promoviendo, como por ejemplo el licor coctelero de ají mochero, el yogur de macho negra, vinagre a base de ají mochero, salsas también, y otros productos a base de leche de cabra. En banano orgánico hemos trabajado también en alianza con universidades como la Universidad Nacional de Trujillo para prototipos a base
con el uso de residuos vegetales para hacer menaje descartable, también para la sanitización a base de ozono, protocolos de investigación también para el uso de ozono en la producción, en el proceso de comercialización y producción de banano orgánico, la incorporación de tecnología a la cosecha de banano orgánico, también como lo es la instalación de cable vía, y también se han desarrollado algunos productos en alianza con los CITES, como por ejemplo un jugo a base de banano orgánico con quinoa, ¿no? En espárrago también se ha hecho la investigación de utilizar el follaje que queda del espárrago luego de la cosecha para elaborar menaje descartable como un reemplazo al Tecnopor que quizás que antes se usaba, y hacer también productos utilizando como un coproducto del espárrago, la elaboración de snacks vegetales o cremas con proteínas o jalea de espárrago, ¿no? Estas son algunas de las cosas que nosotros hacemos y promovemos como sitio agropecuario, y ahí están algunos de nuestros datos de contacto. Bueno, la verdad es que ya no quisiera hacer mucho preámbulo de nuestro trabajo, sino quería más o menos darles a conocer algunas cosas de las que hacemos. Ahora quisiera presentar a nuestra ponente. Ella nos va a compartir un poco sobre las diferentes modalidades, normas o exigencias que hay para poder, a las que pueden alcanzar los pequeños agricultores y agricultoras asociados. Ella es Janet Vallejos Palominas, inspectora internacional especializada en normas de buenas prácticas agrícolas, con amplio conocimiento de Global Gap, TESCO, NUTUR, COSTOC, GRAPS, Spring, con manejo y experiencia en los cultivos de arándanos, espárragos, paltos, cítricos, banano, mango, uva, jengibre, entre otros cadenas de valor. Bueno, dejo a Janet para que nos comparta un poco más sobre su experiencia. Muchas gracias. No olviden que si tienen preguntas, la pueden hacer tanto en el chat como en el casillero de preguntas y respuestas. No te escucho, Janet, creo que está tu audio apagado. Estás en mute. Janet, estás en mute. Ya, buenas tardes, ¿me escuchan? Creo que sí. Ahora sí, te escuchamos. Ya, perfecto. Sí. Bueno, como les decía Melissa, mi nombre es Janet Vallejos. Voy a hablar sobre certificaciones de calidad para la pequeña industria. En realidad voy a hacer mención a varias normas. Estas normas que vamos a ir hablando, en realidad las normas son extensas, así que como lo tenemos el tiempo medido, voy a hacer voy a hablarlo de forma general. Si es que hay algunas preguntas, vamos a tratar de resolverlas al momento de terminada la ponencia. Y si es que no se llegase a responder, al final las diapositivas tienen mi número telefónico, mi correo, y ahí también les puedo aclarar algunas dudas, ¿ok? Yo soy auditora e inspectora de la empresa CERTA, que estamos trabajando junto con CEDEPAS. Entonces, para continuar, vamos a hablar de las normas en sí que nosotros como organismo de certificación que brindamos a los productores. No. Una de las primeras normas que nosotros brindamos son normas para la seguridad alimentaria, que vendrían a ser las normas como BRC y HACCP, ¿no? Las normas BRC es un estándar mundial para la seguridad de los alimentos creados por el British Retail Consortium, que es el consorcio británico de minoristas, que es una organización a quien se deben las iniciales. Esta norma
fue creada con una doble finalidad, ¿no? Para, por un lado, asegurar el cumplimiento de los proveedores y por otra parte proporcionar a los minoristas una herramienta para garantizar la calidad y seguridad de los productos alimenticios que se comercializan, ¿no? Esta norma, que es la norma BRC, mejora el sistema de calidad de las empresas, ¿no? Asegura también que haya transparencia en la producción, ayuda también tener más acceso en los mercados, por ejemplo, quiénes son los que acceden a estas normas, por ejemplo, las que tienen plantas de proceso, como mencionó Melissa, han apoyado proyectos, por ejemplo, donde se procesan, no sé, mangos, paltas, espárragos, o no, uvas, o algunos derivados. Entonces, estas plantas de proceso, estas plantas de manipulación, al contar con un certificado BRC, digamos, le da cierto respaldo hacia mercados extranjeros, ¿no? Esta normativa. La otra normativa, que es la que también contamos, es la normativa HACCP, que es un sistema que permite identificar, evaluar y controlar peligros que son significativos para la inocuidad de los alimentos, ¿no? Privilegia el control del proceso sobre el análisis del producto final. Entonces, para nosotros aplicar a un HACCP, que es, digamos, algo más básico, o digamos, entre un HACCP y un BRC, el HACCP es lo más inicial. Ahí hay unas palabras claves que hay que tener, ¿no? Primero se hace las descripciones de los productos que yo voy a procesar. Por ejemplo, si yo voy a procesar, no sé, un jugo, no sé, jugo de banano o algún jugo de camu camu, qué sé yo. Entonces yo describo el producto que voy a procesar y después, una vez que yo describo mi producto, lo que yo voy a realizar es un diagrama, ¿no? Un diagrama del flujo de todo el proceso que toma la realización de este producto. Entonces, al tener yo la descripción del producto y el flujo de la realización, entonces ya entramos a los principios HACCP que se van involucrados, ¿no? ¿Y cuáles son estos principios que HACCP evalúa en la normativa? Es pues a realizar análisis de peligros, identificar las medidas preventivas. O sea, una vez que yo veo qué peligros hay en cada parte del flujo, cuáles son las medidas preventivas que yo voy a implementar, ¿no? También es determinar los puntos críticos de control dentro de mi flujo de proceso, cuáles son mis puntos críticos de control. Entonces, en eso voy a ir enfocado, ¿no? Establecer los límites críticos, establecer un sistema de control para monitorear estos puntos críticos, establecer acciones correctivas si es que ven que hay alguna, digamos, algún riesgo, ¿no? Establecer procedimientos de verificación para confirmar si el sistema HACCP también está funcionando, porque eso también lo tienen que realizar. Y todo esto hay que hacer, para todo eso hay que establecer documentaciones, procedimientos y registros, ¿no? Y siempre va a haber una persona responsable de estos procedimientos. Más o menos así se maneja en forma general lo que es el HACCP, y también se maneja en forma general lo que es un BRC, ¿no? Si ponemos en niveles, primero va HACCP, luego, digamos, va una normativa BRC. ¿Ok? Las siguientes normativas que vamos a ver es ya viendo lo que es, lo que encierra Global Gap, ¿no? Entonces, aquí ya vamos a ver los add-on o los módulos adicionales de Global Gap. Cuando me refiero con add-on o módulos adicionales de Global Gap, esos son módulos optativos, ¿no? O sea, es voluntario. Ahora, todo esto depende siempre del mercado a que apunte su producto, ¿no? Al final es el mercado quien te dice qué normativas es la que tú vas a, digamos, utilizar. Depende de tu cliente final. Entonces, ¿qué add-ons te ofrece Global Gap? Pues, ¿qué módulos te ofrecen? Una de ellas, pues, es Tesco, Costco, otras es Spring. FISMA, también GRAS. Ahora vamos a ver primero, más o menos en normas generales, qué te ofrece el Tesco, ¿no? El Tesco, antes el Tesco era una normativa independiente del Global Gap.
Este Tesco era por parte de un supermercado, pero ahora Global Gap de cierta forma lo ha anexado y ahora está como un módulo, ¿no? Entonces son 5 puntos nada más, no son muchos puntos para implementar, ahora son 5 puntos de control nada más que pide Tesco, y estos puntos de control se centran en la gestión de la lista de productos fitosanitarios, ¿ok? Entonces, como se centra en la gestión de lista de productos fitosanitarios, Tesco trabaja con una lista de productos permitidos, ¿no? Que ahí hay personas que saben o que tienen conocimiento en Global Gap y ven que para determinados productos lo que se trabaja o lo que se termina de usar, por ejemplo, una lista para el cultivo de espárrago, de productos permitidos para el cultivo de espárrago, Tesco adicional a eso maneja una lista, ¿no? Que ellos tienen que aprobar. Entonces, una vez que se aprueba, que Tesco lo aprueba, solamente son los productos permitidos que Tesco aprueba para que si es tu cliente final, lo que tú puedes aplicar, ¿no? Adicional de lo que tú tienes por la parte de SENASA. ¿Ok? Más o menos está orientado a eso, ¿no? Ver el tema de almacenes, que estén solamente estos productos, que cuentes con esa lista de Tesco y que hayas realizado esas aplicaciones. Para eso se ven también los registros de aplicaciones. Está orientado más a la parte fitosanitaria, ¿no? Estos módulos add-on siempre se auditan junto con la normativa Global Gap de frutas y hortalizas en general. ¿Ok? Así que por eso es un anexo, como les decía, es un módulo voluntario. El otro módulo que es Costco, que también es un supermercado, esta se centra en lo que es la inocuidad de los alimentos, ¿no? Considerando la sanidad e higiene del trabajador. O sea, por ejemplo, aquí Costco se enfoca en, digamos, que el personal haya recibido capacitaciones de higiene 7 días antes de la cosecha, digamos, qué implementos usa al momento de realizar las cosechas, los baños, qué condiciones están, sus lavatorios en qué condiciones están. Por ejemplo, Costco te dice que por cada 20 trabajadores debe haber un baño, a lo diferente que Global Gap te dice por hectáreas, ¿no? Por metraje. Entonces Costco te establece por número de trabajadores. Aparte te dice también que todo producto que entre en contacto directo con la fruta o con la parte que se va a comercializar tenga, digamos, que sea de calidad alimentaria, ¿no? Si vas a usar jabas de plástico, bueno, el tema del lavado de estas jabas, el agua que vas a utilizar, pues también que sea de una buena calidad, y todo eso es lo que te enfoca Costco. Entonces es una checklist aparte que también se utiliza para realizar, ¿no? Acá se hacen formaciones, capacitaciones, entrevistas al personal y la parte visual, ¿no? En eso va enfocado Costco. La norma Spring, perdón, la adenda Spring es un módulo que se enfoca en la gestión sostenible del agua a nivel de la finca, ¿no? Por ejemplo, como ustedes saben, aquí en lo que se usa pues para riego lo que usamos pues es agua dulce, ¿no? Y esta es en nuestra realidad ahorita es una fuente limitante que ya cada tiempo que va pasando se va disminuyendo. Entonces este módulo Spring también salió por un supermercado, pero ya lo ha adjuntado Global Gap y ahora lo ve netamente Global Gap. Este módulo lo que hace es verificar que al momento de las extracciones del agua, pues tengan permisos, tengan las licencias adecuadas, hagan buen uso de estas fuentes de agua, si usan aguas superficiales o aguas de riego, que son las aguas superficiales, pues, y hacen algunas aplicaciones cercanas a las fuentes naturales de agua, pues, que no contaminen estas fuentes de agua. Digamos, si es que los objetivos que te pide el Spring, si es que yo tengo un volumen determinado de gasto de agua del espárrago, no sé, diciendo, exagerando, los esparragueros deben tener más a la mano el volumen que se debe de usar, poniéndolo, por ejemplo, 100 metros cúbicos hectárea, qué sé yo. Y entre mis objetivos está disminuir
el 10% del volumen del agua en la siguiente campaña, pues entonces en la siguiente campaña yo demostrar que he hecho un ahorro del agua del 90 metros cúbicos por hectárea o algo así, ¿no? Entonces, eso es lo que te dice el SPRINT, los objetivos que tú estableces para, digamos, el mejor uso del agua, cuáles son los métodos que vas a utilizar para ese consumo adecuado del agua, ¿no? Si vas a hacer riego por pulso, si es que de repente tienes una instalación por gravedad, luego vas a implementar lo que es un sistema de riego por goteo, como mides la humedad en el suelo, todo lo que te va a ayudar a controlar, que sea de manera, que sea algo medible, lo que es el consumo del agua, ¿no? Estos módulos, estas adendas aplican tanto para productores individuales o grupos de productores. Las adendas aplican igual, ¿no? Lo que es opciones 1, opciones 2 lo vamos a ver más adelante, pero eso es más o menos lo que se ve, ¿no? En lo que es estas 3 adendas. Otra adenda o otro módulo que vamos a ver es el GRAS, ¿no? Que es una normativa social que se centra en el bienestar del trabajador. Esta es una normativa social que ve si el personal, digamos, cuenta con contratos, boletas de pago, las horas que laboren, las horas normales de trabajo. Como normativa en el país saben que semanalmente se trabaja pues 48 horas, y si sobrepasa esas 48 horas, las horas extras que tienen que ser remuneradas, quién es el representante de trabajadores, también sobre autodeclaraciones de buenas prácticas sociales, ¿no? Que donde no haya discriminación para el personal, hay un procedimiento de reclamaciones o sugerencias que se dé en la finca. Toda esa parte social también lo ofrece GRAS, ¿no? La mayoría pide lo que siempre va siempre junto, Global Gap y GRAS, porque ahora quien menos pide que aparte de una certificación de calidad que es Global Gap, también vaya acompañado con una normativa social para garantizar pues que se trata bien a los trabajadores, ¿no? Otra normativa que en el caso para Global Gap, que es una adenda, que es el FESMA-PCR, que es la Ley de la Modernización de la Inocuidad de Alimentos. Ese surgió como adenda, pero en realidad FESMA netamente es una ley de Estados Unidos, ¿no? Son para los productores que van a vender sus productos para ese mercado, para Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos, para hacer la compra de estos productos, lo que te dice es que tienes que cumplir ciertos requisitos, y esos requisitos están en la ley FESMA. Esta ley, como esta ley tiene varios puntos de control que son parecidos con Global Gap, lo que ha hecho Global Gap es convalidar de cierta forma algunos puntos, y los que no se consideran en su checklist de Global Gap son los puntos de control que se ve en el add-on, en el módulo, ¿no? En ese módulo pues también se ven temas de higiene, hacen énfasis bastante en lo que es el muestreo del agua, porque FESMA te establece, digamos, métodos de muestreos de agua, con qué métodos se va a analizar el agua, las lecturas del E. coli, que para Estados Unidos es bastante la importancia de las lecturas de E. coli. También te habla sobre los productos que entren en contacto con la parte cosechable, ¿no? Que para FESMA le dicen el producto cubierto, que sea inocuo y que esté libre de toda contaminación. Te habla de los productos caídos o productos contaminados con excretas, que no entren en contacto con la parte comercializable, ¿no? Los procedimientos que tú tienes de cómo evitar toda esa digamos, esa cruza de productos. Entonces, en eso más o menos es lo que te habla este módulo. En el módulo Global Gap, tenemos varios puntos, ¿no? Lo que hablé hace un momento fueran las adendas, ¿no? Que van adicionados siempre con Global Gap en la parte de agricultura, ¿no? Pero en sí Global Gap no solamente enfoca lo que son frutas y hortalizas, ¿no? Frutas y hortalizas es una parte de Global Gap. Dentro del módulo Global Gap tenemos también lo que es livestock, agricultura, ¿no es cierto? Entonces, dentro del grupo de livestock tenemos que es un módulo Global Gap para animales, ¿no? Ejemplo, aquí quienes aplican, aquí pues aplican los productores pecuarios, o sea, los ganaderos,
y los productores de aves de corral, también puede ser porcinos. Una cosa en este punto del livestock es que, por ejemplo, los productores de cuyes, para Global Gap, todavía para livestock no está dentro de su normativa. No sabemos todavía por qué, porque aquí, bueno, aquí en Perú tenemos la costumbre de consumirlo. Para Global Gap es una empresa alemana. No sé, estamos ahí en constante investigación y aparte adicional a eso, haciendo las consultas para que lo incluyan. Lo que son los cuyes o los, no me acuerdo el nombre que lo usan, que los llaman, no están dentro de este módulo. Pero los demás sí, lo que es la parte ganadera, porcina, corrales, esos sí están dentro del módulo libre, ¿no? En la parte de acuicultura, eso está enfocado para los productores que hacen cría de peces, o también para productores que hacen producciones de mariscos, camarones, langostinos, cangrejos, que sé yo. Para la zona norte hay bastante, por ejemplo, la zona de Tumbes, que ellos exportan, lo que son también los camarones, todos ellos pueden aplicar a lo que son, a este módulo de acuicultura, ¿no? Global Gap, más o menos los puntos de control que se toman es algo parecido como para frutas y hortalizas, es algo similar, se hacen análisis, evaluaciones de riesgo, procedimientos igual, pero está más enfocado para, digamos, para especies marinas, ¿no? Ahora hablamos del módulo Global Gap para frutas y hortalizas, que es lo que más... es lo que en realidad lo que más se maneja aquí, ¿no es cierto? Global Gap ahora se encuentra, son versiones, ahora Global Gap se encuentra en la versión 5.3, es la última versión que se tiene de frutas y hortalizas. Entonces no ha habido muchos cambios con la versión anterior, que es la 5.2, ¿ok? En esta versión 5.3, en frutas y hortalizas, no afecta a opciones 1 sin sistema de gestión de calidad. Bueno, como saben, Global Gap tiene dos tipos de opciones, ¿no? Opción 1 y opción 2, pero los cambios no han afectado a los de opción 1 sin sistema de gestión de calidad, pero sí ha habido una pequeña modificación en opciones 1 y opciones 2 con sistema de gestión de calidad. ¿En qué ha cambiado? En el muestreo, por ejemplo, ¿no? El Global Gap te dice cuando se maneja un sistema de gestión de calidad hay que hacer un pequeño muestreo. Entonces, este muestreo, que es la raíz cuadrada, por ejemplo, del número de productores, si es que el Global Gap considera que el cultivo es un cultivo de alto riesgo, ya no se aplica este muestreo, sino se va a auditar todos los puntos, todos los productores, ¿no? Por ejemplo, ¿quiénes son esos cultivos de alto riesgo? Estos cultivos de alto riesgo, pues vienen a ser los arándanos, está en la lista que Global Gap ha ofrecido, hasta los arándanos, están las hierbas, las lechugas romanas, la espinaca, el tomate, y bueno, según el momento del registro, como ellos lo vayan evaluando. Y como Global Gap considera si un cultivo es de alto riesgo, según las incidencias que ellos hayan tenido, ¿no? Si es que de repente ha habido alguna incidencia con respecto a inocuidad de algún cultivo, entonces ellos lo van incluyendo en la lista. Por eso al momento de los registros se va viendo. Es algo que todavía se está trabajando con Global Gap, ¿ok? Más o menos estos son los cambios que se ha visto. Los demás cultivos, si es que no está dentro de la lista de altos riesgos, se maneja de la misma forma. No va a haber problemas, se hace muestreo, ¿no? Esa es una normativa que ha entrado en vigor en mayo de este año, ¿no? Y bueno, los que están con la versión 5.2 y la versión, digamos, opciones 2, hay grupos de productores que han sido auditados de 5.2 y les toca una auditoría de seguimiento, auditorías no anunciadas, bueno, ellos van a seguir recibiendo sus auditorías de seguimiento o sus no anunciadas de 5.2. Van a coexistir todavía de esta norma hasta el siguiente año, ¿no? Que es el mayo de 2021. ¿Ok?
después del próximo año ya se va a mantener la versión 5.3 y posiblemente Global Gap cambie de versión y ya deje de ser la versión 5, pasa a la versión 6, ¿no? Está, como les digo, en constante evaluación, ¿no? Entonces, más o menos para explicarles los conceptos, en lo que es Global Gap, en Global Gap se maneja opciones, ¿no? Tenemos la opción 1, que es una certificación individual. Esta a su vez se subdivide en explotación múltiple sin implementación de un sistema de gestión de calidad, ¿no? Entonces aquí te dice, por ejemplo, un productor o una organización posee varias explotaciones, pero no tiene establecido un sistema de gestión de calidad, ¿no? Y es una única entidad legal, ¿no? La otra opción es tenemos una explotación múltiple con una implementación de un sistema de gestión de calidad. Igual aquí, un productor posee varias explotaciones, pero trabajan con un sistema de gestión de calidad para garantizar el buen funcionamiento de todos los sitios, ¿no? ¿A qué nos referimos con explotación múltiple? Cuando yo hablo de explotación múltiple, por ejemplo, me refiero yo como productora, tengo cultivos en la zona de Ica, o tengo cultivos en la zona de Piura, y tengo cultivos en la zona de Chiclayo, entonces estamos hablando de 3 lugares, 3 sites, ¿no? Entonces ahí hablamos que soy un productor multisitio. Entonces al ser un productor multisitio, sigo siendo opción 1 porque todos están bajo mi misma entidad legal, pero lo que voy a ver es si es que yo implemento o no un sistema de gestión de calidad. En opción 1 es opcional, si quieres implementar o no un sistema de gestión de calidad, ¿no? En opción 2, sí es obligatorio hacer la implementación de un sistema de gestión de calidad, ¿sí? Opción 2. En opción 2 estamos, aquí se encuentran lo que son los grupos de productores. En este grupo de productores, es un grupo de productores o asociaciones o cooperativas, como lo conocemos, va a solicitar pues una certificación Global Gap, ¿no? Acá el grupo será el titular del certificado y se debe implementar las normas del sistema de gestión de calidad. Aquí, ¿cómo trabaja Global Gap? En el caso del grupo de productores, por ejemplo, yo voy a formar una cooperativa, ¿no? La cooperativa, pues pongámosles cooperativa Rayos de Sol, qué sé yo. Cooperativas Rayos de Sol SAC, ¿no? Se va a llevar mi cooperativa y dentro de mi cooperativa tengo 100 productores o 100 bananeros, ¿no? Dentro de estos 100 bananeros, pues, digamos, se le genera a cada productor un GGN. El GGN vendría a ser como es un número de 13 dígitos que vendría a ser como el DNI de cada productor. Se le va a generar un GGN a cada productor y adicional se le va a generar un GGN también a la cooperativa. Entonces se van a generar 101 GGNs, ¿no? Que es el número. Pero al trabajar bajo un sistema de gestión de calidad, el muestreo que se va a hacer al momento de hacer pues una auditoría es pues la raíz cuadrada de esos 100 productores, ¿no? Entonces saca la raíz cuadrada de 100 y es el número que se va a muestrear al momento de la auditoría, ¿no? Si es que no es un cultivo de alto riesgo. Ahorita el banano no lo hemos considerado un cultivo de alto riesgo, así que aún se mantienen los puntos de muestreo. Y bueno, también se evalúa lo que es el sistema de gestión de calidad, ¿no? La infraestructura que tenga, te piden que tengan pues auditores, inspectores, sus auditorías internas, te piden adicional a eso que tenga, digamos, un organigrama para saber quiénes son los miembros de este sistema de gestión de calidad, los contratos que se tienen con cada productor. Al momento que el productor, digamos, va a ser parte de esta asociación o de esta cooperativa, no puede vender de manera separada su fruta. Eso no quiere decir, digamos, yo tengo mi GGN y yo pertenezco a la cooperativa Rayos del Sol, pero produje, no sé, tantas toneladas de banano, pero solamente una parte las voy a vender a la cooperativa y la otra parte lo quiero vender a otro posible comprador,
No, al momento de que se asocia o ya pertenece a la cooperativa, solo lo puede vender a través de la cooperativa, nada más. No lo puede vender fuera de la cooperativa. Al momento de hacerlo fuera, está incurriendo en una falta, ¿no? Al menos que el productor se desligue de la cooperativa, que se puede hacer a través de una carta con su cooperativa, el motivo del por qué se va a desligar, y a la cooperativa se comunica con el organismo de certificación, y el organismo de certificación pues ya se procedería a retirarlo de, digamos, de este grupo de productores para que pueda comercializar, ¿no? Así funciona, no es que yo pertenezca al grupo y lo pueda vender indiferentemente a cualquier empresa, sino se vende a través de la cooperativa, todo funciona a través de una cooperativa, por eso tiene su estructura, por eso tienen un sistema de gestión de calidad, ¿no? Ahora, en Global Gap también es importante dos conceptos. Uno de ellos es el tipo de producción que se está haciendo, ¿no? Una de ellas es la producción paralela. ¿A qué nos referimos con una producción paralela? Una producción paralela nos referimos, por ejemplo, cuando yo como productor estoy produciendo palta, y quiero comprar y produzco palta en Ica, y luego tengo palta, no sé, en la zona de Huaral, ¿no? Estamos hablando del mismo cultivo. Entonces, yo solamente voy a declarar para Global Gap la zona de Ica, más no la de Huaral. Entonces, estoy hablando de una propiedad, perdón, de una producción paralela, ¿no? O sea, produzco un producto certificado y el otro no certificado, ¿no? A eso se refiere. ¿Para qué? Para poder saber lo que está declarado bajo Global Gap, se tiene que vender bajo la normativa Global Gap, todos los documentos de transacción como guías o facturas indiquen que es un producto certificado Global Gap, y los que no están dentro de la certificación Global Gap, pues que se indique que no está dentro de la normativa Global Gap. ¿Ok? Esto solamente aplica para mismos cultivos. Si es que yo tengo en una zona palta y en la otra arándanos, ¿es producción paralela? No, no es producción paralela. Producción paralela es cuando se tienen los mismos productos, ¿sí? Y propiedad paralela el otro concepto es propiedad paralela, es cuando yo como productor, digamos, yo produzco palta, declaro toda mi palta en la totalidad, en la zona de Ica y en la zona de Huaral, declaro todo, pero adicional a eso yo voy a comprar palta no certificada a un tercero, ¿no? De la zona de Ayacucho de repente. Entonces ya viene de una tercera empresa, ¿no? Que es ajeno a mi empresa. Entonces ahí estamos hablando de una propiedad paralela. Entonces esta parte que yo voy a comprar es no certificada, porque de repente el mercado al que va a ir destinada no me está solicitando que vaya con certificación, ¿no? Entonces eso es lo que tú tienes que al momento de identificar en tus registros cuántas toneladas de productos tuyos certificados estás vendiendo y cuántos productos de tu cultivo no certificado estás comprando, ¿no? Para que no haya una mezcla de productos. Entonces esa es la diferencia más o menos en producción y propiedad paralela, ¿no? Eso es importante porque a veces hay productores que tienen, digamos, ya son certificados con su Global Gap, con su GGN, y luego comienzan y no declaran cuando hacen compras de terceros, o si no, no declaran cuando tienen producción en otros lugares. Eso siempre lo tienen que declarar. Por ejemplo, en opciones 2, cuando hablamos de grupo de productores, de repente yo tengo 100 esparragueros, pero de los 100 esparragueros yo he hecho mis auditorías internas, y dentro de mi grupo, que son 100, he hecho mis auditorías internas, dentro de los 100 de repente solo 20 de ellos, ¿no? Digamos, cumplen para, digamos, poder pasar una auditoría Global Gap, y yo entre el organismo de certificación digo, ya de los 100, solamente 20 van a cumplir la auditoría para pasar Global Gap, solamente voy a registrar a 20 productores, los otros 80 van a seguir perteneciendo a mi cooperativa, a mi asociación, pero no los quiero incluir en el certificado Global Gap,
Entonces, ahí también es importante que las cooperativas declaren, como estamos hablando de una cooperativa, estamos hablando de, en este caso, no de propiedad, sino estamos hablando de una producción paralela, porque la cooperativa es una entidad legal, y se declara la entidad legal. Entonces, acá hablamos de una producción paralela para el espárrago. Entonces, la cooperativa tiene que demostrar que los espárragos de estos 20 productores que está vendiendo, pues, tiene, digamos, de cierta forma, una manera de trazarlos, hace un buen manejo de su trazabilidad, de la venta, manejando sus guías, manejando las facturas, manejando de qué lotes viene, de qué productores viene, y no hay una mezcla con los espárragos de los otros productores que no están para la normativa, ¿no? Ahora, si la cooperativa declara a los 100 productores que tienen inscrito, pues bueno, aquí no aplica ninguno ni producción ni propiedad. ¿Okay? Más o menos este es el ejemplo para que lo tengan claro, ¿no? Ese es más o menos los conceptos que se está dando a grosso modo. Lo que es el módulo en sí de Global Gap, lo que es ya la checklist, lo que utiliza el auditor al momento de ir, de ir al campo a verificar para frutas y hortalizas, este módulo tiene módulos bases, ¿no? Son 3 módulos bases. Uno de ellos, uno de los primeros módulos, bases que se ve es para todo tipo de explotación agropecuaria, ¿no? Acá entran todos, aquí entran los de frutas hortalizas, lo de agricultura, lo de livestock, entran todos aquí en este módulo. Entonces, ¿qué se ve aquí? Aquí se ve, Global Gap considera 17 puntos, ¿ok? Considera 17 puntos, pero a su vez estos 17 puntos no solo son 17 puntos, sino que se subdividen en más puntos, entonces bien, vendrían a ser más. De modo general, yo voy a hablar de algunas cosas como ejemplos, porque la otra parte la va a ver Mitchell, que es la que ve con la implementación del campo. En esta parte se maneja tanto lo que son registros, análisis de riesgo, procedimientos, planes de gestión, analíticas, ya sea del agua, de la fruta, y también de la parte de campo que ya son señaléticas, implementaciones, la parte visual que el auditor llega a ver, ¿no? Entonces, esto va siempre entrelazado. Entonces, por ejemplo, en uno de los puntos que se ve en este módulo base, que se le conoce como el AF, que es el historial del manejo de la explotación, siempre se hace un análisis de riesgo del lugar, donde yo voy a poner, digamos, mi finca, ¿no? Cuáles son los riesgos que hay al momento de hacer la instalación. Si es que, digamos, hay demasiado vientos, entonces de repente yo pongo cortinas cortavientos para evitar la erosión eólica, qué sé yo, o si es que hay una zona minera cerca, o de repente hay una granja cerca, si hay una granja cerca, de repente pongo una medida preventiva, pues colocar los cercos para evitar de repente que entre algún posible contaminante, todos los riesgos que ustedes vean en el lugar del sitio de instalación. Eso es lo primero que te pide Global Gap, ¿no? Entonces, también te dice que los registros que vayas a manejar, que se mantengan, que siempre estén mantenidos en buenas condiciones los registros, ¿no? Ya sean registros de aplicaciones fitosanitarias, de fertilizantes, registros de cosecha, todos los registros que vayan a generar al momento de la producción de cultivo, ¿no? Lo que concierne, por ejemplo, en temas de higiene igual, ¿no? ¿Cuáles son los procedimientos que se van a utilizar para higiene en el campo? Ese procedimiento pues tiene que estar por escrito, en documento para el auditor para que lo vea, y luego también lo voy a ver en campo, ¿no? Lo va a verificar. También hablamos sobre salud, seguridad y bienestar del trabajador. En salud y seguridad y bienestar del trabajador, pues ahí hablamos lo que concierne igual a un análisis de riesgo del trabajador. Ahorita con lo que estamos viendo, por ejemplo, con el COVID, es un riesgo para el trabajador. Entonces, ¿qué medidas se implementa, digamos, para evitar los posibles contagios? Entonces, de repente las cosechas se hacen de manera distanciada, el uso de mascarillas, se usan caretas, qué sé yo. Entonces, todos los métodos que ustedes establezcan, ¿no? Entonces, ya se consideran ahí, ¿no? Subcontratistas, por ejemplo, si es que van a hacer, digamos, la contratación de alguna empresa para alguna aplicación, podría ser un ejemplo. También se evidencian pues ahí los contratos. Otra cosa que me había olvidado aquí mencionar son las autoevaluaciones internas, las inspecciones internas, que también debe estar dentro de los que son mantenimientos de registros, ¿no?
Por ejemplo, en gestión de residuos y agentes contaminantes, igual hay que tener un documento de cuáles son los residuos que ustedes generan en lo que son en su campo, ¿no? Un estudio, ¿no? Digamos, es lo que genero más papel, genero más cartón, genero más vidrio, qué sé yo. Entonces, en base al estudio que ustedes hacen, y hacen las instalaciones en campo, ¿no? También hacen una evaluación de riesgos que habla sobre la conservación medioambiental. Entonces, digamos, qué flora y fauna pues tienen en el lugar. Entonces, todo eso también va en un documento, ¿no? También procedimientos de reclamaciones. Aquí, por ejemplo, si es que hubiese algún problema de producto rechazado en tu destino final, de repente por excesos de residuos, cuál es el procedimiento que tiene que seguir para poner ese reclamo, ¿no? Entonces se va amarrado con el otro procedimiento, que es un procedimiento de retirada y recuperación del producto del mercado, ¿no? Entonces ahí, una vez que ya puse mi reclamo, cómo se procede a retirar esa fruta contaminada. Entonces ahí te pide igual establecer qué procedimientos vas a realizar. Y aquí también te pide pues hacer un simulacro de una retirada para verificar pues que ese procedimiento funcione, ¿no? Digo de exceso de residuos porque es lo más común que se ve, ¿ok? Otro punto que hablamos son de la defensa de los alimentos. Por ejemplo, acá hablamos sobre vulnerabilidad ante fraude alimentario. Por ejemplo, no vender fruta certificada como... no vender fruta no certificada como certificada, eso es igual, ¿no? Entonces ahí estamos incumpliendo este punto. Entonces, eso lo verifica el auditor pues con las guías, con las facturas, con los documentos, ¿no? El estado Global Gap, una vez que ya se cuenta, digamos, con la certificación validada, el estado Global Gap y el uso del logotipo, entonces una vez que ya se encuentra con la certificación validada, ustedes ya pueden utilizar lo que es el higiene, mientras no se cuente todavía con la validación por parte de Global Gap, ustedes todavía no pueden hacer uso del estado Global Gap. Eso es lo que se va a verificar. ¿Y en dónde verifico estos estados? Lo verifico pues en los documentos de transacción. Por eso son esos documentos de transacción, guías y facturas que se generan de las ventas finales, ¿no? Trazabilidad y segregación, aquí hablamos, lo que les mencioné, son datos sobre propiedad y producción paralela, ¿no? Si ustedes tienen propiedad o producción paralela, pues cómo lo segregan y cómo hacen las trazas, cuál es el procedimiento que van a establecer y cómo demuestran que están cumpliendo esta segregación, ¿no? En el balance de masas, digamos, es la cantidad que ustedes cosechan, ¿no? Que sea acorde, ¿no? Si, digamos, yo, productor de palta, sé que por hectárea se rinde pues 20 toneladas por hectárea es el rendimiento de palta, en mi balance de masas tiene que ir acorde a eso, ¿no? No puede parecer pues que yo de repente por hectárea hago mi cálculo y me sale que estoy produciendo 40 toneladas por hectárea. Entonces ahí le genera una duda al auditor y le dice las otras 20 de dónde vienen. Entonces han sido compras de un tercero. Entonces al momento de hacer la copia de un tercero, entonces ahí ya genera una no conformidad. Entonces para eso nos sirve nosotros el balance de masas. Es la cantidad cosechada, cuánto se vende, cuánto se merma, todo eso tiene que estar en un registro. Siempre tienen que llevarlo en un registro. Y siempre les recomiendo que vaya amarrado con las guías y facturas para hacer una adecuada trazabilidad, ¿no? Lo que es la declaración de política e inocuidad alimentaria, eso también es un documento que está en lo que es en Global Gap, está en la página de Global Gap, se descarga la política de inocuidad, en la misma página de Global Gap se firma esa política y es la que se muestra en la auditoría, ¿no? Mitigación de fraude alimentario es lo mismo que hablamos con defensa de los alimentos, y en producto no conforme, que es lo adicional, es pues el punto, digamos, qué es lo que se hace pues con los cultivos, con el producto que no es conforme en el campo, ¿no? Un procedimiento. Los otros módulos que se ven son el módulo de frutas y hortalizas. 5 minutos, Janet, disculpa. Sí, ya, sí, 5 minutos. El otro módulo que se ve, perdón, es el módulo base para cultivos, que es el CV, que hablamos sobre trazabilidad, que ya lo hablé hace un momento. También hablamos sobre material de propagación vegetal, en el caso de, digamos, que el cultivo tenga menos de 2 años de instalación, ¿no? Entonces, en el caso, digamos, el grano produce pues al año, entonces, digamos, tienen que demostrar su pasaporte sanitario, su registro de aplicaciones. Si es que es un cultivo que ya está instalado más de 2 años, pues este punto es aplicable, ¿no? Hablamos sobre también este punto que es el módulo base para cultivos, que es el CV. Hablamos de gestiones y conservaciones del suelo, que es la parte, eso es visual, es en el campo, cómo hacen un buen manejo. En fertilización
los registros de qué fertilizantes están aplicando, y hay puntos que ver, ¿no? El lote, qué fertilizante, quién ha sido el operario, qué método se está aplicando, todo eso hay que registrarlo y siempre hay que anotarlo. Eso sí, siempre hay que anotarlo. Gestión del agua, igual. ¿Cuál es el procedimiento que se hace para la gestión del agua? ¿Cuáles son, digamos, las analíticas que se hace para el agua? Acá hablamos de los análisis, pues, físico-químicos del agua, análisis microbiológicos del agua, ¿no? Y los análisis van de acuerdo a las fuentes, ¿no? Si es una fuente superficial, si es un subterráneo, si es pozo, entonces hay un número determinado de análisis para hacer, ¿no? En el manejo integrado de plagas, igual que son cuál es el método que se utiliza en campo. En productos fitosanitarios, acá hablamos de los qué productos se aplican, que sean permitidos para el cultivo, validados por SENASA, claro, y que los registros, que se lleven un registro, ¿no? Pues sean productos permitidos. En equipos, acá se piden pues calibraciones, un registro de calibraciones de equipos que tienen que hacer mínimo una vez al año, ¿no? El último módulo, que es el FB, que ya es netamente frutas y hortalizas, acá se habla igual del manejo del sitio, como hablamos al inicio, pero está más orientada a la parte microbiológica, ¿no? Acá también igual hablamos sobre gestión del suelo orientada a la parte microbiológica, si es que llevan a hacer alguna desinfección en el suelo. Si no hacen desinfecciones, pues es aplicable, ¿no? Sustratos, si es que llegasen a aplicar sustratos. Por ejemplo, aquí en Perú, ¿en qué cultivos se utilizan sustratos? En el cultivo de la arándano, los que siembran en bolsa, aplicaría este punto, ¿no? Porque ellos utilizan sustratos. Entonces hay puntos para revisar ahí, ¿no? Registros, compras, qué tipo de sustratos, si es que reciclan, no reciclan, etcétera, ¿no? En lo que son actividades precosechas, acá hablamos sobre la calidad microbiológica del agua, ¿no? Para las actividades agrícolas. Entonces aquí hablamos de un análisis microbiológico del agua, ¿no? Entonces eso se ve hasta con el ECA del agua, ¿no? Que es el agua para riego, que es que está en el Decreto Supremo 004 2017, ¿no? Que ahí te dice los parámetros del agua del riego. Entonces tienes los valores que tienen que salirte, tienen que estar dentro de esos parámetros. Y como les dije, hay que tener en cuenta siempre las fuentes. Si es superficial, Global Gap te da un árbol de decisiones. Si es superficial, entonces es un agua de riesgo. Al ser un agua de riesgo, se tiene que al menos considerar 3 análisis en la temporada. Si es que es agua subterránea, digamos un agua de pozo, entonces un análisis en la etapa de producción, ¿sí? Siempre hay que considerar los anexos que te dice Global Gap. Entonces esto también se llega a ver en lo que es en la normativa. En las actividades de cosecha y post cosecha, aquí ya hablamos temas de higiene, instalaciones, lavados de mano. Bueno, aquí ya parte visual del campo, que Michel va a enfocar un poco más que la parte visual. Acá también hablamos igual de procedimientos que estén por escrito, cuáles son los riesgos que se van a ver, y a base a tus riesgos que tú estás evaluando, cuáles son las medidas preventivas que tú estás realizando, y eso es lo que tú vas a implementar en el campo, ¿sí? Bueno, eso sería todo en lo que concierne a los módulos que ve Global Gap. Es muy un poco extenso esto de las normativas, hemos tratado de hacerlo un poco rápido, pero si tienen algunas dudas al final lo podemos ver, ¿no? Si, como les dije, ahí están los números telefónicos para alguna consulta y podemos ir chequeando por esa parte. Muchísimas gracias, Janet. De verdad, súper interesante lo que nos plantea. Sin duda, cada norma tiene su propia especificidad y sus propios beneficios también, y todo ello determina el mercado al que va dirigido, ¿no? Para explicarnos un poquito más la práctica, el cómo puede ser incorporado por los pequeños productores, y mostrarnos algunos ejemplos de que claramente no necesariamente tienes que tener grandes inversiones, o que solamente las empresas grandes, como a veces se piensa, la pueden incorporar, sino también las cooperativas. Nos va a hacer una presentación rápida Michele Dones. Él es ingeniero agrónomo, con estudios de maestría en desarrollo empresarial, es auditor interno en la norma Global Gap, es especialista en gestión de calidad de distintos cultivos de exportación, especialmente en espárrago, y también es asesor en cultivos hidropónicos. Bueno, Michel, te dejo para que nos compartas un poquito. Gracias. Michel. Buenas tardes con todos y con todas. Vamos a compartir la presentación.
¿Pueden ver la presentación? Sí, está visible. Ya. Entonces, aplicación de la norma para la certificación en cultivos, ¿no? Y ventajas para la pequeña agroindustria. Como mencionó nuestra compañera, la ingeniera Janet, Global Gap se pasa en en tres módulos. Vamos a ver la aplicación de estos módulos en campo, ya que los módulos, los tres, son aproximadamente de más de 220 requisitos, tanto como mencionó, procedimientos instructivos, análisis de riesgo y la evaluación visual. Entonces, la evaluación visual es lo que vamos a comenzar a apreciar y observar según cada punto, cada requisito que necesitamos. Entonces, el módulo base para todo tipo de explotación agrícola. Hay una característica que tienen que observar, que la letra que está en la parte superior con mayúscula van a tener unos colores. Esos colores van a estar relacionados a la exigencia de estos requisitos. Si es mayor va a estar rojo, si es menor va a estar entre amarillo o anaranjado, y si es una recomendada va a estar en verde, ¿no? Entonces, las rojas son obligatorias, las menores son ligeramente con menor rigurosidad, y las verdes son algunas que podrían implementar o no, pero en el tiempo puede llegar a ser una de las alternativas de mayor exigencia. Entonces, el AF11, historial de manejo del sitio, exactamente en el 1.1.1, ¿qué nos pide? Nos pide la ubicación del mapa, un plano, donde debemos tener. Hay algunos que pueden tenerlo en un procedimiento o en un registro, pero preferible es tenerlo en un mapa. No necesariamente tiene que ser de un gasto muy alto para poder hacerlo. Puede ser así a mano alzada en un triplay, puede ser una impresión que vaya a durar siquiera esa campaña para la siguiente, pueden ir modificándolo, ¿no? En el tema F3, acordémonos que esto es solo evaluación visual de campo. Todo lo que nos va a exigir la auditora externa cuando vaya a ver nuestros campos. Entonces, en higiene, ¿qué nos pide? Que las normas o los procedimientos de higiene estén publicados. Como ven ahí, ahí tenemos un lavado de manos y están pegados todos los procedimientos, algunos instructivos de higiene, ¿no? Ahí también tenemos en otros campos instalados de la misma forma. Ahora, en el AF4, Salud y Seguridad y Bienestar del Trabajador, en el 4.3.1, tenemos que tener procedimientos en caso de accidentes. Si observamos en este procedimiento que está en la mano izquierda, en la parte inferior están los números de teléfono. Entonces, lo que nos pide, tiene que estar visible en campo, tiene que estar visible en la parcela o nuestra finca, ¿no? En el AF4, Salud, Seguridad y Bienestar del Trabajador, en el 4.3.2, debemos identificar y señalizar todos los puntos de alto riesgos que tengamos en nuestros campos. Por ejemplo, en la mano derecha está el pozo abierto, no tiene tapa, entonces está identificado como zona de riesgo. En el lado izquierdo, ese pozo falta completarle con tierra y lo ha señalizado con rojo, ¿no? Tenemos aquí también, por ejemplo, un almacén de pesticidas para pequeño productor y una poza para caldo sobrante, también identificados con sus riesgos, ¿no? Aquí nos van a pedir que tengamos hojas de seguridad de algunas sustancias peligrosas y de la misma forma pegadas en el campo, visibles, donde tanto los trabajadores y los mismos dueños puedan tener acceso a esa información. En el 4.3.4 de la F4 nos pide que tengamos botiquín en el campo. Según el área que vaya a ser, ¿no? Según la extensión, puede ser 1, 2, y si el área es más grande, tenemos que tener uno portátil, ¿no? Y siempre uno esté fijo en caso de que tengamos accidentes. El 4.4.1, ¿no? En Salud, Seguridad y Bienestar del Trabajador nos pide que tengamos nuestros trajes de equipo de protección. Es fundamental para poder proteger al trabajador de los contactos directos con el uso de químicos que
muchas veces son entre moderadamente dañinos. En el segundo módulo, que es el módulo base para todo tipo de cultivos, aquí se ve, si ustedes ven es de color verde, el 3.2, nos habla sobre un mapeo del suelo. Esto va a estar en función a los análisis del suelo que hayamos hecho en los distintos, en las distintas parcelas que tengamos. Y según esto, nosotros podemos identificar qué tipo de suelo tenemos en un mapa. Nos piden, es una recomendada, pero como recomendada se puede cumplir, no se puede cumplir, pero en algún momento esta puede llegar a ser una mayor o una menor, entonces va a ser exigido, ¿no? En el CB.4 tenemos aquí, por ejemplo, ¿no? Nos habla sobre todo lo que es el manejo de fertilizantes dentro de nuestro almacén. Ahí podemos ver las deficiencias que están, ¿no? Están no ordenadas, en contacto con abonos, con venenos. Entonces, ¿qué nos pide? Nos pide en el 4.31 hasta el 4.36 que sea ordenado, esté limpio, esté ventilado, seguro. Eso es lo que nosotros tenemos que demostrar de forma visual. Entonces ahí vemos un almacén ordenado, visible, limpio. En el 4.4.3 nos dice, en caso de lo que sea abonos orgánicos o materia orgánica, que esté señalizado, que esté en un lugar adecuado, ¿no? Y como es visible, tiene que inspeccionarse. En lo que es la gestión del agua, en la gestión del agua no muchos almacenan agua, pero los que almacenan agua en el 5.5.1 debe estar bien seguro, ¿no? Cubierto para que no vaya a haber ningún accidente dentro. Y también tiene que ir con sus identificación de peligros. En el CB6, manejo integrado de plagas, ¿qué tenemos que demostrar? Que estamos haciendo uso de diferentes métodos de prevención. Entonces, aquí, las trampas pegantes, trampas con melaza, otros tipos de trampas, puede ser trampas con agua, que también son visuales que tienen que demostrarse en campo. El CB 7.5.1 habla sobre los caldos sobrantes. Los caldos sobrantes siempre llega a tener pequeña cantidad al momento de terminar una aplicación o al lavado de los instrumentos que hemos utilizado, herramientas. Esas van a ir en un lugar donde está destinado. Muchos le llaman zona de barbecho, cuando es un poco más grande. En este caso aquí una poza nada más para caldo sobrante, ¿no? En el CB.7, del 7.1. Michelle, disculpa que te moleste un ratito. Están pidiendo si por favor puedes poner en pantalla completa tu presentación, en la parte inferior en la que la copita. Perdón, disculpen. Ok. Ahora, entonces, en el CB7, 7.7.1, ¿no? Hasta la 14, habla sobre el almacén de pesticidas. En este caso, recordemos que estamos presentando para pequeños productores, porque cuando hablamos de fundos grandes, ahí sí manejan volúmenes más grandes, y esos volúmenes más grandes implica que tenga yo un ambiente solo para ellos. En cambio, en los pequeños productores manejan solo para el momento, para su aplicación, y si hay sobrante, solo ese sobrante va en el almacén. Y como vemos, el almacén tiene que estar seguro, tiene que estar con sus señalizados, tienen que estar con su divididos. Si ustedes ven en la parte izquierda, dividido en dos, donde en la parte de abajo va a estar, en la parte inferior son los líquidos y en la parte superior se almacenan los sólidos. Entonces, en la 7.79 nos dice que tenemos que tener, en caso de que tengamos un derrame, debemos tener todo necesario para evitar ese derrame. ¿Qué tenemos? Una escoba, la arena, ¿no? Para evitar ese derrame. En la 7.7, la 10 hasta la 14, como le decía,
Ahí mencionan en la 14, tiene que haber el procedimiento de seguridad o en caso de accidentes, en caso de derrame y todo, ¿no? Ahí están los números de emergencia en caso de que ocurra un accidente. En este caso también, aquí nos piden que tengan un ambiente para poder tratarse en caso de que tengamos una pequeña contaminación. ¿Qué podríamos tener? Como menciona ahí, un balde con agua, y en el otro lado, en la parte derecha, pueden ver, tiene una duchita ese ambiente. Si no lo tuviera, tendrían que tener un balde con agua para poder tenerlo. En el CB 7.9.3 nos hablan sobre el almacenamiento de los envases vacíos. Podemos ver, ahí tenemos 3 escenarios de distintas formas, todos cuentan. El lado izquierdo vemos que está quinchado, es la habilidad de un productor, pero está en un lugar seguro, no se mueve de ahí, entonces cuenta también eso, ¿no? El 8.4, en el 8.4 debemos tener en un lugar donde no vaya a producir una contaminación con los productos que nosotros tengamos, los productos cosechados. Entonces, ahí en esta parte un productor se le ingenió y puso su mismo cilindro, dentro de eso está su equipo de aplicación, ¿no? En el módulo base para frutas y vegetales, el tercer módulo, igual, tenemos que identificar los lugares donde nosotros tengamos la materia orgánica, tenemos que identificar donde nosotros podamos tener un lugar cercano de repente a producción pecuaria. También tenemos que identificar lugares donde puede haber ingreso de animales para prevenir la contaminación. Recordemos que dentro de los parámetros o los pilares de Global Gap están centrados en la inocuidad alimentaria, salud, seguridad y bienestar del trabajador. Está también la protección del medio ambiente y la trazabilidad del producto, ¿no? Entonces, en la 5.1.5, ¿qué nos pide? Nos pide que nosotros tengamos instructivos o información sobre higiene de los trabajadores. Entonces, esos están, muchos lo tienen como unos letreros al inicio o la entrada de cada parcela, ¿no? Ahí podemos ver en 2 cooperativas, la de Guarmey Coop y la cooperativa Ceprobaje, que tienen en cada unidad productiva o cada parcela que tenemos, ¿no? Cada finca. En el 5.1.6 nos dice que tenemos que tener avisos donde restrinja comer, beber, fumar en áreas. Entonces, tenemos que señalizar o tener identificado o sea visible estos avisos. En el 5.2.1, ¿qué nos pide? Nos pide tener un lugar donde podamos lavar nuestras manos, ¿no? Son diferentes lugares donde va a haber, muchos lo ponen en las entradas, también en el comedor y en el baño definitivamente. Entonces, diferentes formas de poder diseñarlos tenemos ahí. Aquí también tenemos otras formas diferentes de poder diseñar nuestros lavaderos de mano. Todos funcionan, todos tienen el mismo valor dentro del campo y muchos son bien económicos y hay que utilizar siempre los recursos que tengamos en campo, ¿no? En el 5.2, 5.22, 5.2.3 nos habla sobre los servicios higiénicos. Tanto tiene que haber servicios higiénicos para los trabajadores y también tiene que estar limpio, y eso es, como hemos visto, es forma visual, ¿no? Ahí tenemos diferentes formas de poder hacer nuestros servicios higiénicos, siempre y cuando esté limpio, siempre y cuando no se esté cayendo, funcione. En el 5.2.4 nos habla sobre las bandejas cosechadoras o los implementos que utilizamos en cosecha. Entonces, tenemos que demostrar que solo sirve para esa actividad. Entonces, siempre y cuando estén colgados y rotulados, sabemos que sirven para esa función.
El 5.2.5 es una recomendada, nos dice sobre la implementación de un vestidor, pero como le dije, es una recomendada. Posiblemente en las nuevas versiones pueda ser una menor o una mayor, o sea, ya va a tener que ser obligatorio su implementación. Entonces, ventajas para los pequeños productores y productoras. ¿Qué ventajas yo tendría o obtendría si certifico? Una de las grandes ventajas es que en los centros comerciales, las grandes cadenas de supermercado del extranjero son más cotizados. Entonces, esos productos prefieren más los consumidores, ¿no? Entonces, ahí es donde nosotros nos damos cuenta que efectivamente ese sacrificio de haber certificado tiene que los clientes del extranjero van a consumir el producto que yo estoy sacando, ¿no? O vendiendo. Aumenta la brecha comercial. ¿Cómo así? Hay ya experiencias de asociaciones donde en un momento han estado certificados y por algún efecto, ¿no? Dentro de su organización, ¿qué pasa? Pierden esa certificación en ese momento. Entonces, al no tener la certificación, muchos vienen a comprarles, pero en el camino los abandonan o los castigan con el precio. En cambio, cuando ya están certificados, tienen un precio base, un precio refugio, y muchas veces baja el precio del producto, pero lo mantienen con ese techo. Y si sube, también es compensado con ese incremento de precio, ¿no? También dentro del proceso de exportación el sueño de exportación de las asociaciones o cooperativas, uno de los requisitos es tener una certificación Global Gap. En muchas experiencias que hemos tenido, siempre le decían, mire, tenemos volúmenes, oye, qué bueno, queremos comprarte, entonces, o podemos hacer un piloto para exportar, qué bueno. ¿Y ustedes tienen Global Gap? No. Entonces, una de las pequeños pequeños requisitos para poder yo realizar esas exportaciones es tener Global Gap. O nuestro comprador para exportar a un buen mercado necesita muchas veces Global Gap, ¿no? Entonces, esto es lo que nosotros estamos haciéndole alcanzar a todos ustedes. Son requisitos de la certificación Global Gap, pero solo requisitos de campo. No son todos los requisitos, como les mencionaba, son más de 220 requisitos. Todas, casi en la mayoría, se cumplen. Como le mencionó la ingeniera Janet, muchos son formaterías que son análisis de riesgo, procedimientos instructivos y todo eso. Bueno, muchas gracias por todo. Espero haber hecho muy interesante a los que están con las ideas de poder entrar a esta nueva faceta, nuevo paso de certificar, ¿no? Gracias a todos y a todas. Melissa. Muchísimas gracias, Michel. Muy interesante la forma práctica de implementar las normas que te exige Global Gap. De hecho, ha generado muchas preguntas que estoy tratando de priorizar o de tomar algunas para poder responder, para poder hacérselas. No sé, empezamos quizás con Janet. Te voy transmitiendo algunas de las preguntas que han hecho tanto en el chat como en el casillero. Michel, de repente dejas de proyectar para que podamos verlos. Ahí está. Janet, te voy haciendo algunas preguntas y luego nos respondes y luego seguiría con algunas preguntas del público que ha expresado para Michel. Entre las preguntas está
¿cuánto influye la contaminación del agua de riego por contaminación de relieves mineros, si fuera el caso de que qué se puede hacer, o más aún, cuáles serían las alternativas, ¿no? Otra pregunta es, ¿cuál es la diferencia de precios en el caso de que uno sea productor individual con 5 hectáreas y si estuviese en una cooperativa, ¿no? ¿Cuál sería la diferencia? Luego, hay algunas otras preguntas respecto a si las certificaciones de COTSCO es referido a es como buenas prácticas. La otra pregunta también es si FESMAN, en un mercado urbano, ¿qué beneficios podría generar? Y bueno, una última pregunta es más o menos sobre la nueva versión 5.3. Si es que se puede, ya empezaron a trabajar con la 5.1 y si se pueden hacer los ajustes hacia la 5.3. Y cuando se refiere a producciones paralelas en total de fruta, que salen con un mismo GNN, ¿qué sanciones nuevas generaría esta nueva versión del 5.3, ¿no? Esas son algunas preguntas que han salido en los dos espacios. No sé si, por favor, puedes ir respondiendo algunas. Voy a recordar las que voy a ir recordando. Con lo que respecta a, por ahí dijiste, relaves mineros, ¿no? Por ejemplo, eso se considera en lo que son en la evaluación de riesgos del agua, ¿no? Si se cae ahí en tu sitio, en tu lugar, zonas de una posible contaminante de lo que es de tu fuente de agua por relaves mineros, lo que es que considerar es un análisis de riesgo. Entonces tú pues pones ahí que pues hay una mina cerca, se proceden los relaves, contamina pues tu fuente de agua. Entonces ahí te ayuda pues los análisis físico-químicos del agua y tus análisis de metales pesados, ¿no? Al momento de hacer tus análisis de metales pesados, físico-químicos del agua, los parámetros, digamos que o los rangos que están permitidos dentro de los valores, eso está en lo que es en el ECA del agua, ¿no? En el ECA del agua, que es el Decreto Supremo 4/2017, ahí están los parámetros físico-químicos del agua que se deben de tener, ¿no? Entonces eso tú lo vas considerando. Entonces si ves que es un agua de demasiado riesgo, pues no es recomendable poner ahí o instalar, digamos, de cierta forma tu cultivo, ¿no? Porque ha habido casos en que hay frutas que han llegado, pues, digamos, con una alta tasa de metales pesados al mercado de destino y eso ha ocasionado rechazo de producto. Por ejemplo, en Europa, ¿no? Ha llegado así y se ha rechazado el producto. Entonces, siempre es bueno tener en cuenta esos casos, ¿no? Entonces, ¿cómo los trabajarías? Ahora, si es que haces un análisis de agua y está dentro de los parámetros, bueno, pues seguir usando lo que es un análisis de agua, ¿no? Por ahí me dijiste algo del COSCO, si es parecido a las buenas... si es parecido a las buenas prácticas agrícolas. Es parecido a las buenas prácticas agrícolas, como yo les mencioné, las adendas. Las adendas se complementan bastante con lo que son con la normativa en sí, ¿no? Con la normativa Global Gap, se convalidan varios puntos. Entonces, el COSCO está orientado también a las buenas prácticas agrícolas, pero hace más énfasis en lo que es, digamos, en el personal que entra a cosechar, que esté adecuadamente limpio, las manos, igual como te pide Global Gap, los servicios higiénicos a los que acceden, que sean igual, te da ciertos parámetros como el número de baños por número de trabajadores, de las fuentes de cosecha también que estén adecuadamente, que se laven pues con agua de calidad, que la fruta pues entre con materiales que sean inocuos, que el agua que se utilice también igual esté dentro de los parámetros, está orientado bastante a las buenas prácticas, ¿no? En el caso de FESMA, lo que algunos me preguntan, FESMA también creo que hubo una pregunta de FESMA, en el caso de FESMA, los parámetros de FESMA es para Estados Unidos, ¿no? Es una ley que te pide Estados Unidos. Estados Unidos te dice, si es que tu producto entra en mi mercado,
pero tienes que cumplir con ciertos parámetros. Ahora, FESMA establece, ¿no? Digamos, cuáles son las características que van a inocuidad para sus cultivos. Ahorita hay, digamos, de cierta forma, hay como que un espacio que te está permitiendo incorporar algunas tiempo de implementación para FESMA, ¿no? En esa parte, lo que es el análisis de agua, hace bastante hincapié FESMA, pero todavía para FESMA el análisis de agua todavía es recomendado. Todos los demás puntos ya sí son validados, ¿no? Que son conservación del medio ambiente, temas de higiene, que no se contaminen los productos que están con frutas caídas, con excretas, todo eso, ¿no? Por ahí me preguntaron de las normativas 5.3 con la 5.1. Cuando siempre se va a trabajar con Global Gap, estamos en la versión 5.3. Entonces, el cambio de normativa o el cambio de versión es porque siempre ha habido un cambio en la norma. Entonces, si ha habido un cambio en la norma, siempre se trabaja con la versión más reciente. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en la versión 5.3 no hay grandes cambios como les mencioné con la versión 5.2, entonces se pueden convalidar, pero en lo que concierne a la versión 5.1 con la 5.2 sí han habido cambios. Por ejemplo, se han incluido procedimientos de productos no conformes, se habla sobre etiquetados, se habla que tienes que considerar en tu producto final si que tienes a tu alcance esta planta de manipulación, si hay una posible contaminación con alérgenos, pues que consideres los alérgenos. Hace más hincapié también en los análisis de agua. Entonces hay puntos nuevos que han aparecido, ¿no? De cambio de versión. Por ejemplo, el 5.1 a 5.2 han aparecido 3 puntos mayores nuevos, ¿no? Entonces siempre se trabaja con la última versión. Igual, cuando haces tus auditorías internas, cuando se van a realizar esas auditorías internas, siempre hay que hacerlas en las últimas versiones. Ahora, si es que la checklist no está en español, porque toda la checklist para hacer las auditorías internas la bajan de la misma página de Global Gap, está en inglés, ahora está en inglés, pero digamos la versión 5.2, como no ha habido cambios con la 5.3, puede trabajar con la 5.2, haciendo una anotación, ¿no? Que se puede validar. No sé qué otra pregunta más, por ahí creo que vi uno de que los análisis siempre se tienen que hacer, los análisis, ojo, para Global Gap, siempre se tienen que hacer, tanto análisis físico-químico del agua, tanto análisis microbiológicos, son puntos que se evalúan en Global Gap, igual como los análisis de residuos, no es que sea optativo hacerlo. Por ejemplo, el análisis físico-químico del agua son puntos menores, ¿no? La normativa Global Gap tiene puntos mayores, menores y recomendados que hay que cumplir. Las mayores siempre hay que cumplirlas al 100%. Las menores puedes dejar hasta 3 menores abiertas. Entonces algunos dicen, ya mejor me ahorro la parte físico-química del agua y no me hago análisis físico-químico del agua y solamente hago la parte, no sé, microbiológica, porque la microbiológica es un punto mayor que sí tengo que cumplirla. Y te la tengo que hacer, ¿no? Los residuos igual, son puntos mayores que hay que hacerlos. Entonces hay que hacer todas las analíticas de Global Gap. Otra pregunta que me mencionaste, coscofismo, bueno, esas son las que anoté, no sé si hay otra pregunta, o por ahí, como el tiempo es corto, en realidad no se puede hacer mucho. Janet, ahí veo uno que dice del análisis del agua y de los residuos pesticidas. Menciona sobre el laboratorio. Si bien es cierto, debe tener la ISO 17025 para que pueda estar dentro de... en el Perú sí hay distintos laboratorios que tienen esa certificación, ¿no? Y lo pueden hacer. No necesariamente en Trujillo, sabría decir si hay en Trujillo, pero sí hay diferentes laboratorios que lo hacen. Sí, eso sí, los análisis de agua tienen que ser en laboratorios acreditados, te pide la norma, no en el ISO 17025. Eso, los laboratorios cuentan con esas acreditaciones. Los parámetros igual, también están ahí, incluso si algunos laboratorios te pueden ayudar para los análisis de los parámetros. Eso depende de cómo gestiones con los laboratorios, ¿no? Eso siempre se tienen que trabajar. Pero ojo, para el caso de FESMA, por ejemplo, FESMA, aparte de pedirte no se hincapié en la acreditación, sino te hace hincapié en el método. Entonces no puedes convalidar un análisis que has usado para
para lo que es para finca, que haces tus parámetros de E. coli, coliformes fecales, coliformes totales. Para FESMA no, para FESMA te dice ya E. coli, pero quiero que sea con el método 16023 o métodos equivalentes. O sea, FESMA ya te establece el método y te pide qué valores debe tener, digamos, estas lecturas, ¿no? Y igual también te pide, digamos, en el momento de hacer los análisis, igual hago hincapié, el número de análisis, ¿no? Si es agua superficial, digamos, es una fuente, para Global Gap es una fuente vulnerable. Entonces, hacer una fuente vulnerable, estamos hablando de agua superficial, agua de río, agua de canal, ya que pasan por zonas pobladas, es una fuente vulnerable a contaminación. Entonces, si tú vas al árbol de ediciones de Global Gap, te pide que tengas 3 análisis menos en la etapa de producción, ¿no? Eso lo puedes tener en 2 años. En 2 años, o sea, vas sumando 6 análisis. En 2 años demuestras que tu agua es óptima, está dentro de los parámetros, entonces el tercer año tú ya puedes establecer hacerlo un anual. Ahora, si tú tienes un agua subterránea, dígase, agua de pozo, Global Gap ya te dice si puedes hacer un análisis que sea de manera anual en la etapa de producción, ¿no? Eso sí hago más hincapié porque ha ocurrido que en diferentes proyectos no toman mucho en cuenta este anexo, que es el árbol de divisiones de Global Gap, al hacer el muestreo de análisis. Hay uno que nos está pidiendo de saber si hay tope en áreas para poder certificar. Áreas. Al momento de las áreas, ¿cómo se llama? En las áreas son, por ejemplo, no es que haya topes, ¿no? Sino que hay costos. El costo va a variar siempre de acuerdo a las áreas. Por ejemplo, no sé, si es 1 hectárea, 2 hectáreas, hay un rango, ¿no? Desde hasta 50 hectáreas, 100 hectáreas, 200 hectáreas, hay montos. Global Gap que te cobra una cierta cantidad, por este hectareaje. Entonces eso va a influir bastante. Esto va a influir bastante en lo que es el muestreo del costo de la certificación, ¿no? Porque así incluye pues, el día del auditor, si es que va a tomar un día de auditoría, si va a tomar también el día del informe, el día del viaje, el muestreo del Global Gap, pues, todo eso va sumando, ¿no? Entonces, más o menos en costos que puede estar en $1,200 a $1,600, $1,600, dependiendo, ¿no? Siempre una opción 1 cuesta un poco menos que una opción 2, que son productores y siempre mínimo te toma pues 2 días de auditoría. El mínimo para opciones 2 son 2 días de auditoría, porque es un día de sistema de gestión de calidad y el otro día de repente, según el número de muestreo que vas a hacer de los productores, puede ser 1, puede ser 2, ¿no? Entonces todo eso va a influir siempre en una cotización para lo que son las costos, ¿no? Y el hectareaje, claro, los alcances, las normativas, todo eso va sumando. A ver, muchísimas gracias, Janet. Michelle, de repente, bueno, para ir cerrando un poquito también, porque ya no estamos pasados del tiempo, están preguntando más o menos cuáles son los costos que se podría para solicitar la certificación de Global Gap y quizás si podrías también dar algunas pautas de cuáles son los primeros pasos para obtener esta certificación, dado que hay algunos que están preguntando si necesitan tener licencias de operación antes, cómo es el tema de formalización, si es que necesitan cumplir con todas las buenas prácticas agrícolas antes de solicitar la certificación. De repente nos podrías clarificar un poquito eso, Michelle, y luego... Janet, ahí podría... Janet... Ok. Los costos, como yo les dije, los costos influyen según el número de hectáreas, porque Global Gap tiene tarifas por número de hectáreas, ¿no? Como les digo, los costos pueden ir entre $1,000, $1,200, un promedio puede ser sumando día de auditoría, sumando considerando un día de auditoría, medio, no sé, de 20, 50 hectáreas, qué sé yo, el rango puede ser entre $1,600, ese es el promedio.
pero digamos las cotizaciones movibles, ¿no? A veces algunos productores piden un ajuste, se ajusta hasta donde se puede ajustar, ¿no? Según las normativas que vayan a solicitar, según los alcances que se vaya a tener, según los días de auditoría. Todo eso es ajustable, pero es un promedio más o menos, $1.500, $1.600. En el caso, me decías, ¿qué otra consulta, Melissa? La normativa. Global Gap te pide al menos que tengas registros como mínimo, si vas a optar por primera vez para Global Gap, 3 meses. 3 meses como mínimo en mantención lo que son de la parte de registros, ¿no? Todos los registros que vayas a generar, 3 meses como mínimo, es lo que te pide Global Gap. Entonces, lo que tienes que tener, y claro, tiene que estar en funcionamiento. Ahora, la checklist o lo que hablamos Michelle y yo, que son los puntos de control, tanto la parte visual que es de campo y tanto los registros como evaluaciones de riesgos, procedimientos, planes de gestión, todos esos puntos hay que cumplirlos. No es que sean opcionales. Los únicos puntos opcionales son los recomendados, ¿no? Porque las normas no te lo exige, por eso se llama recomendados, pero los puntos mayores y menores de Global Gap, que ahí están sus niveles de cumplimiento, siempre hay que cumplirlas, ¿no? Entonces, estos puntos hay que cumplirlos. Ahora, como yo les dije, para Global Gap, las mayores siempre hay que cumplirlas al 100%, o sea, no puede quedar ninguna mayor abierta. Todas las mayores tienen que cerrar si es que utilizan una no conformidad de auditoría. En el punto menor, te dice Global Gap que puedes cumplir hasta un 95%. Eso quiere decir, haciendo un cálculo, más o menos tres puntos menores que podrían quedar abiertos. Yo les di el ejemplo de análisis físico-químico del agua porque algunos, viendo las realidades, algunos ajustan en análisis. Entonces, no, el análisis me va a costar. No me hago análisis físico-químico del agua porque son puntos menores. Son 3 puntos menores, ya. Pero ojo, después de eso ya no puedes tener otros puntos menores, ¿no? Digamos, si por ahí no hiciste análisis a tus aplicadores que están en contacto con fitosanitarios, que es un punto menor también, entonces ya va a ir sumando, ¿no? Entonces, para tú saber más o menos si estás en cumplimiento o no de la norma, por eso hay un punto que también es mayor dentro de la norma, que es la autoevaluación interna. Entonces, esto es una auditoría interna, con una checklist. Entonces, esta checklist, que está también en la página de Global Gap, digamos, te ayuda a verificar que estés cumpliendo con todos los puntos de la norma Global Gap. Y esta checklist es la misma la que utiliza el auditor. Entonces son los mismos puntos, ¿no? O sea, el auditor no te va a pedir más de lo que te pide la norma, ¿no? Está ahí, es la misma checklist, ¿no? Lo que trabaja. Entonces tu auditoría interna la has pasado conforme, pues entonces tú estás, digamos, ya listo para pasar pues una auditoría externa con un organismo de certificación. Perfecto. A ver, dos preguntas para ahí ver. Hay una que me mencionan sobre la poza para caldo sobrante. Miren, la poza para caldo sobrante es el único lugar que nosotros estamos destinando para poder echar nuestros líquidos contaminados. Todo lo que esté contaminado, un ejemplo, un cosechador se cortó, derramó sangre al suelo, ese suelo está contaminado. ¿Qué tengo que hacer? Llevarle a un lugar designado a botar todo lo que esté contaminado. ¿Ok? Entonces, esa poza para caldo sobrante es por lo que es pequeños productores. ¿Qué característica debe tener? Tiene que tener toda la seguridad para que no esté filtrando, pasando a otro lado. Entonces, un pozo aproximadamente de 1 metro de largo por 60 de ancho por 60 de profundidad, lo revertimos con un plástico todo, un plástico que no filtre, y echamos la mitad de capacidad de arena. ¿Para qué? Para que la arena, cuando nosotros pongamos, digamos, algo líquido, la arena absorba el líquido y el sol se encarga de evaporar el agua y el contaminante queda en esa pequeña porción de arena. Y sigue todo el tiempo constante, tenemos ahí en esa parte. Tiene que estar señalizado y protegido. Han visto que en las imágenes están con unas bandas rojas de peligro. Hay otro que menciona acá que para los pequeños agricultores es necesario que cumplan con las BPAs, ya que es un gasto mayor. Un gasto mayor, si nosotros cumplimos la BPA nada más, cumplir la BPA será un pequeño gasto más adicional, pero después, una vez que ya lo tienes, tú continúas. Otra cosa es ya certificar esa actividad. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, ¿cómo garantizo yo a mi cliente de que mi cosechador en ningún momento
miccionó en el campo. Entonces, ¿cómo yo le puedo garantizar? Porque en mi campo tengo un baño, un servicio higiénico. ¿Cómo le garantizo yo que el cosechador está ingresando al campo con las manos limpias? Porque tengo diferentes lavaderos de mano en varios puntos estratégicos. Entonces, con eso yo estoy asegurando, dándole esa seguridad a mi cliente, a mi comprador, de que yo estoy practicando las buenas prácticas, haciendo las buenas prácticas agrícolas y aparte de eso, yo estoy brindándole un producto sin contaminación alguna, ¿no? Entonces, teniendo todos los cuidados. Y eso es lo que es las buenas prácticas agrícolas. No necesariamente es un gasto muy exagerado, porque como hemos visto, muchos, los que no hayan visto esta presentación, pensar en un servicio higiénico se pueden imaginar un ambiente de material noble con todos los lujos, pero en las imágenes hemos podido ver que si bien es cierto la norma nos pide, pero ya el implementador es quien lo lleva en campo. Entonces, ¿cómo lo implementamos? Es ya nuestra tarea. Lo importante es que cumplamos con eso. Bueno. Bueno, muchísimas gracias, Janet, Michelle. Lamentablemente nos hemos superado el tiempo que habíamos previsto. Ha sido súper interesante, ha generado muchas dudas. Quizás de repente después hacemos otro evento que pudieran clarificar mucho más estos puntos. Sin duda, esta conferencia ha sido grabada, por lo que pueden volver a verlo nuevamente en las redes sociales. Ahora quisiera invitarles a contestar una breve encuesta. Los que estaban consultando sobre los certificados, sin duda al momento de inscribirse, si dieron la opción de que querían certificado, pueden escribir al correo electrónico sitioagropecuario@cdepas.org.pe y ahí se les va a dar la información respectiva. En el caso de las presentaciones, también a los que se registraron van a poder recibir estas presentaciones y el link del vídeo para que lo puedan volver a revisar por si quedó alguna duda, ¿no? Agradecemos muchísimo a Janet, a Mitchell por su disposición, por su tiempo y por clarificar todo este tiempo, todo esto. Ya quisiéramos poder haber atendido a todos, pero creo que en la gran mayoría se está yendo muy contento por sus ponencias. Esperamos que en otra oportunidad tengamos también nuevamente la posibilidad de poder compartir, ¿no? Si tienen, les recomendamos mantenerse en contacto a través de las redes. Vamos a seguir realizando ciclos de conferencias virtuales en temas que consideramos relevantes para la pequeña agricultura y la agroindustria familiar, ¿no? Sobre todo pensando en mejorar su competitividad. Muchas gracias. No sé si ya están la encuesta en sus pantallas. Por favor, no se olviden de poder completarla. Les toma solamente unos 2 minutos, no es mucho tiempo. A nosotros nos ayuda mucho luego para mejorar la calidad, las presentaciones, el tiempo de nuestras conferencias. Gracias. Gracias, Jan. Gracias, Michelle. Un gusto. Gracias, igualmente. Gracias. Nos vemos. Nos vemos. A los que todavía se van quedando, ahí quedan nuestros datos de contacto para que puedan revisar nuestras redes, suscribirnos por si tienen algunas consultas respecto a nuestros servicios. Muchas gracias por haber compartido con nosotros esta tarde. Hasta luego.